En la mayor parte de la región, la interrupción del embarazo está penalizada. Un aborto espontáneo le costó más de una década en la cárcel. Otra muerte por un aborto clandestino. Mujeres ricas tienen dinero, pagan sus médicos privados si quieren abortar. Vamos a detener hasta que consigamos el aborto legal, seguro y gratuito en toda América Latina y en todo el mundo. El 28 de septiembre se celebra el Día de la Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe. La fecha, también conocida como Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, fue elegida por las mujeres reunidas en el quinto Encuentro Feminista Latinoamericano de 1990 y hace referencia a la sanción de la Ley de Libertad de Vientres en Brasil, con la que en el año 1871 se pasaba a considerar como personas libres a los hijos e hijas de las esclavas. En este programa vamos a hablar sobre ese derecho elemental negado en distintos grados en la mayoría de los países del subcontinente. ¿Cuál es la situación de las mujeres y personas gestantes durante la pandemia? ¿En qué situación está la lucha por ese derecho? ¿Quiénes son los enemigos del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo? De todo esto vamos a hablar en este Claves Internacionales. El derecho al aborto es un reclamo elemental del movimiento de mujeres en todo el mundo. Los sectores que se oponen suelen llevar el debate al terreno ético, es decir, si está bien o está mal interrumpir el embarazo en forma voluntaria. Hablamos con Andrea Datri, feminista socialista y fundadora de la Agrupación Internacional de Mujeres Pan y Rosas. Andrea nos aclaró en qué términos está planteada la lucha por la legalización del aborto. Estar a favor o en contra del aborto es una cuestión absolutamente íntima y personal. Nadie puede convencer, interferir sobre una creencia o una decisión ética absolutamente individual. Lo que nosotros discutimos es estar a favor o en contra del derecho al aborto. Y es algo muy distinto, porque la legalización del aborto permitiría que no se haga en condiciones clandestinas y por lo tanto inseguras para las mujeres que corren riesgo de vida, pero no obliga a nadie a ejercer el derecho si no lo quiere, digamos. El derecho al aborto es entonces una cuestión de salud, de vida o muerte para las mujeres. ¿Cuáles son las consecuencias de mantener el aborto en la clandestinidad? Invitamos a Cristina Rosero, asesora legal para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos. Desde un punto de vista, digamos, estadístico, está clarísimo para las entidades que ya llevan un tiempo trabajando en estos temas que en el momento en el que se hace más difícil el acceso a un aborto en condiciones seguras, siempre se da un incremento a las tasas de mortalidad asociadas al aborto realizado en condiciones inseguras. Entonces, tristemente, aunque no tenemos unas cifras que nos muestren fehacientemente esa realidad, los estudios claramente nos van a mostrar una tendencia hacia ese punto. La legalización del aborto sería un cambio importante. Y este cambio se basaría principalmente en el hecho de que las mujeres podrían tener mayor acceso a la información y mayor acceso efectivo a este servicio sin tener que acudir a lugares que son inseguros, poniendo en riesgo su salud y su vida. Para nosotros, salud reproductiva es inescindible y tiene que estar absolutamente ligado a la atención de la violencia, porque incluir la anticoncepción oral de emergencia, los anticonceptivos comunes, todos los antirretrovirales para la prevención de ITS y VIH, al igual que el acceso al aborto legal, deben ser servicios mínimos y urgentes que una víctima debe recibir cuando ha sufrido violencia sexual en cualquier contexto. No solamente esto, sino también el aborto legal podría facilitar el hecho de que, por ejemplo, evitemos o eliminemos
la existencia de tantos embarazos infantiles que se presentan como consecuencia de la violencia sexual que tristemente las niñas afrontan diariamente dentro de sus contextos y que se ha visto incrementada con la pandemia. A pesar de lo que muestran las estadísticas, los sectores antiderechos utilizan el argumento de que la legalización aumentaría la cantidad de abortos. ¿Esto es así? El aborto no está legalizado y las mujeres abortan igual. Por lo tanto, la prohibición o la ilegalidad no es una razón para impedir que las mujeres aborten. Lo único que permite es que las que lo hagan en clandestinidad y por lo tanto en situaciones de inseguridad con las cuales corren riesgo de vida o, en los mejores casos, riesgos para su salud. Entonces, estar en contra del derecho al aborto no es estar a favor de la vida, es estar a favor del aborto clandestino. Esto es muy importante para pensar también que el aborto es una cuestión de salud pública, es decir, no podemos seguir permitiendo que a esta altura del siglo XXI haya niñas, adolescentes y mujeres muertas por las consecuencias de los abortos clandestinos. Que no se pueda hacer en un hospital público implica una diferencia en el acceso a la salud para las mujeres, implica verdaderamente que las mujeres son ciudadanas de segunda o que no tienen los mismos derechos que el resto de la ciudadanía. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la penalización del aborto? De por sí, la penalización del aborto de una forma restrictiva es un punto crítico porque no solamente, básicamente pone a las mujeres a escoger entre la cárcel o la muerte. Entonces, tienes que ir a un servicio clandestino que probablemente no tenga las condiciones de seguridad y pongas en riesgo tu vida o tu salud, o te arriesgas a ir a un hospital en el que tus propios médicos pueden poner una denuncia en tu contra y puedes ser encarcelada por esa razón. Esto lo seguimos viendo muy, muy comúnmente. La criminalización por el aborto sigue siendo una realidad, no solamente de los países en los cuales las mujeres están en una penalización alta o muy restrictiva. Un ejemplo también es Colombia nuevamente, ¿no? Donde encontramos que a pesar de tener desde hace ya 14 años unas causales bastante amplias, hay tan poca información que existen al menos 5.000 casos abiertos por aborto. El 97% de ellas son mujeres que son de zonas rurales. La legalización del aborto y la provisión del aborto efectivamente con medidas que realmente se adapten a las necesidades de las mujeres son dos medidas que nos parecen absolutamente claves y urgentes en todo el continente. El impacto de la marea verde en 2018 se extendió más allá de las fronteras argentinas. En un contexto de movilizaciones contra la opresión y la desigualdad, el derecho al aborto se instaló entre los principales reclamos del feminismo y los movimientos de mujeres. Cuba, Puerto Rico, Guyana y Uruguay son los únicos países de América Latina y el Caribe donde la interrupción voluntaria del embarazo no está penalizada. El aborto está completamente prohibido en República Dominicana, Haití, Surinam, Honduras, El Salvador y Nicaragua. En el resto de la región, el aborto está criminalizado con algunas excepciones. Que el embarazo sea inviable, en el caso de riesgo de vida de la persona gestante o de violación. En América Latina y el Caribe se realizan 6,5 millones de abortos al año. Cada día sin legalización significa persecución y muertes evitables. La criminalización se traduce en que 760.000 mujeres sufran complicaciones por abortos inseguros cada año. La pandemia empeoró el escenario. El menor acceso a la salud incendió todas las alarmas sobre el aumento de embarazos no deseados y abortos inseguros. Este año, este día de lucha encuentra a las mujeres latinoamericanas enfrentándose a la pandemia del COVID-19, que encendió todas las alarmas sobre el aumento de embarazos no deseados y abortos inseguros. ¿Cuál es la situación en el continente? No solamente de por sí ya existían unos obstáculos complicados para la interrupción del embarazo, sino que ahora la pandemia ha creado unos nuevos, ¿no? En muchos casos ni siquiera se ha reconocido el carácter esencial de los derechos reproductivos durante la pandemia, lo que hace que muchas personas dentro del servicio de salud interpreten que estos servicios están suspendidos
o que no necesariamente se deben proveer durante la pandemia por entender que la única prioridad es atender el COVID. No solamente pensemos en los países en donde hay una penalización total, que por supuesto son los casos más críticos, pero también en los casos en donde tenemos unas causales que son limitadas. Hay muchos casos en los que ni siquiera se han hecho ajustes a las rutas de atención, de modo que las mujeres no pueden llegar, y si pueden llegar pueden estar corriendo el riesgo de contraer el virus por tener que desplazarse hacia las entidades de salud. La falta de acceso a anticonceptivos priva a las mujeres y a las niñas y adolescentes de poder tener decisiones sobre su capacidad reproductiva, y en últimas puede generar unas transformaciones profundas en sus proyectos de vida si llegan a estar en una situación de embarazo no deseado en la cual no puedan acceder a la interrupción del embarazo. Otro de los puntos que también nos preocupa profundamente es el hecho de, además, el incremento de la violencia intrafamiliar, que combinada a las restricciones de movilizarse puede hacer que resulten muchos embarazos no deseados para mujeres que dentro de sus casas sufrieron violencia sexual y que no han tenido el acceso a esos anticonceptivos. Y en muchos casos las mismas brechas que ya impedían el acceso a este tipo de servicios pues se incrementan. Por ejemplo, la pobreza, ¿no? En muchos casos hay muchas mujeres que han perdido su trabajo. En Colombia y en otros países de la región es bastante claro cómo la mayor cantidad de desempleo se está dando en las mujeres, porque las mujeres hemos sido quienes tenemos los trabajos más informales. Toda esta situación se combina creando unas restricciones para la autonomía reproductiva de las mujeres que realmente nos preocupan, y pues por eso recalcamos el carácter esencial de estos servicios, en especial durante esta pandemia. La lucha por este derecho de las mujeres y personas gestantes tiene poderosos enemigos. El lobby religioso en las instituciones políticas es uno muy importante. En Brasil, por ejemplo, la bancada de la Biblia no ha dejado de avanzar y ha logrado importantes posiciones en el ejecutivo de Jair Bolsonaro, como la Secretaría de Gobierno y los ministerios de Justicia, Educación y nada más ni nada menos que el de la mujer. La bancada de la Biblia en Brasil son una frente parlamentar y tienen como alguna de sus ejes fundamentales estar en contra de la igualdad de género, en contra del derecho al aborto. También estuvieron actuando en contra de una resolución del Consejo Federal de Psicología, porque quieren retomar la terapia para dejar de ser LGBT. Tenemos, por ejemplo, la actuación de un tipo que se llama Edir Macedo, que es fundador de la Iglesia Universal del Reino de Dios, y es una de las iglesias que más actúa en contra de los derechos de las mujeres y de las disidencias. Incluso tiene una serie de declaraciones extremadamente racistas, llamando a las personas negras de monos y otras cosas en ese nivel. Son empresarios que son vinculados tanto a las iglesias en sí, que de por sí son un negocio gigante. En Argentina, los sectores antiderechos también ejercen un poderoso lobby, logrando impedir en el Senado la legalización que ya había ganado en las calles. ¿Quiénes son esos sectores? Es un sector bastante variado, digamos, ¿no? Tenemos en gran parte, la jerarquía de la Iglesia Católica, desde el Vaticano hacia abajo, digamos, pero también están los distintos sectores de las iglesias evangélicas que están adquiriendo en las últimas décadas, digamos, una intervención una penetración, digamos, bastante importante en los países de América Latina, y especialmente en los últimos años por su penetración en la política y en las instituciones del régimen político. Y aquí en Argentina los hemos visto unirse a la jerarquía de la Iglesia Católica para organizar esas manifestaciones contra el derecho al aborto. Y estos sectores, el problema que hay no es que su poder de movilización callejera sea muy grande, pero sí es muy importante su penetración en las instituciones políticas, es decir, su poder de lobby en las instituciones es enorme y es cada vez mayor. ¿Qué es la vida? Sin vida no hay Pacto de San José de Costa Rica, sin vida no hay Constitución Nacional. Yo no coincido personalmente con el aborto libre porque es una expresión de derecho absoluto. Es un proyecto que nada tiene que ver con nuestra realidad ni con nuestra idiosincrasia. Que cuando se entera
que una mujer está embarazada, se va con alegría a felicitarla, se le regala una planta. Los partidos mayoritarios, tanto Juntos por el Cambio como Frente para Todos, tienen fuertes lazos, no solamente con la Iglesia católica, sino también con las iglesias evangélicas, y esto no es gratuito, digamos, ¿no? Esto no solamente ejerce presión para evitar la legalización del aborto, sino también para evitar que se aplique la ley de educación sexual integral, para presionar para que se enseñe religión en las escuelas, para que no se implemente, por ejemplo, la interrupción legal que existe del embarazo en casos de abortos terapéuticos o abortos no punibles. Por eso es que nosotros planteamos también que es necesario separar la Iglesia del Estado. La lucha por el derecho al aborto en Argentina tiene muchos años, o casi podríamos decir muchas décadas. Sin embargo, la primera manifestación importante, podríamos decir, o que logró mayor resonancia por el derecho al aborto, fue a partir de, en el Encuentro Nacional de Mujeres de la ciudad de Rosario, se organizó una asamblea a instancias de un grupo de viejas feministas que venían luchando por el derecho al aborto desde hacía mucho tiempo, que organizaron una asamblea por fuera del Encuentro Nacional de Mujeres de todas las que queríamos pensar algún plan de lucha por el derecho al aborto en Argentina. Eso fue el puntapié de lo que después terminó conformando 2 años más tarde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, con su simbólico pañuelo verde que ahora se hizo masivo, pero que arrancó en ese momento presentando al Congreso Nacional un proyecto de ley que fue escrito, redactado por esas organizadoras de la campaña. Éramos muy pocas las que fuimos a la primera presentación del proyecto en la mesa de entradas del Congreso. El proyecto finalmente se presentó en incontables oportunidades hasta, el 2018, donde logró por primera vez llegar al recinto el proyecto. En la apertura de sesiones legislativas de marzo de 2018, el expresidente argentino Mauricio Macri anunció que pondría en debate la legislación del aborto. El 8 de marzo de ese año, miles marcharon en el Día Internacional de las Mujeres con el aborto legal como su principal demanda. El reclamo por el derecho al aborto legal tiene una larga historia de lucha y encontró en la juventud a la principal protagonista de las movilizaciones masivas que acompañaron en las calles a los debates puertas adentro del Congreso. Una verdadera marea verde que llevó el debate a los lugares de trabajo, a los colegios y las facultades. El 13 de junio, después de una sesión de 20 horas, el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito consiguió la media sanción en la Cámara de Diputados, en una votación ajustada de 129 votos a favor y 125 en contra. El oficialismo macrista y la oposición kirchnerista y peronista aportó votos en contra. El único bloque que apoyó en forma unánime el derecho al aborto legal fue el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Las cúpulas de las iglesias católica y evangélicas pusieron en marcha un lobby contra los derechos y la salud de la mayoría de las mujeres, con representantes y adeptos en las coaliciones mayoritarias, Juntos por el Cambio, el Frente de Todos y fuerzas provinciales. El 8 de agosto la Cámara de Senadores votó en contra del proyecto. Una consecuencia fue que se expuso ante millones la integración de las iglesias al Estado. En la calle hubo bronca, pero no derrota. El reclamo sigue vigente en Argentina y el continente, y continúa la pelea para que sea ley. Finalmente estamos nuevamente sin aborto legal en Argentina. Durante 15 años el kirchnerismo, 13 años por lo menos, el kirchnerismo tuvo mayoría en el Congreso en distintas oportunidades, estuvo en el Poder Ejecutivo y muchísimos sectores del movimiento de mujeres tenían expectativas en que de allí iba a salir una ley favorable, y esto no se consiguió. Lo que quiero decir es que
no podemos esperar nada de ningún gobierno. El gobierno de Alberto Fernández también asumió diciendo que iba a ser una de sus prioridades. Después dijo que iba a presentar otro proyecto alternativo al histórico que presenta habitualmente la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Y más recientemente dijo que la emergencia de COVID iba a retrasar esta decisión, como si la vida de las mujeres, digamos, no fuera también una cuestión de decisiones impostergables, ¿no? En Brasil, los gobiernos del PT, incluso con una mujer, Dilma Rousseff, al frente por más de un lustro, ese derecho no llegó. Durante los gobiernos del PT, su sector del movimiento de mujeres, que es la Marcha Mundial de Mulheres, defendió todos los años que la cuestión del aborto era una cuestión táctica que no se debería plantear para garantizar que pudieran gobernar. Y eso fue terrible porque millones de mujeres siguieron muriendo por los abortos clandestinos y además durante todos los años de gobierno del PT vimos cómo avanzó justamente la bancada evangélica y también la católica con una serie de proyectos reaccionarísimos. En 2009 Lula firmó el Tratado Brasil-Vaticano que garantizaba las exenciones tributarias a la Iglesia Católica y también aseguraba que no iba a avanzar en el derecho al aborto. En 2010 Dilma firmó una carta que se llamaba Carta al Pueblo de Dios, que decía que iba a encontrar un equilibrio entre los valores éticos y fundamentales y los derechos de las mujeres, y vimos cómo eso se desarrolló. Y después en el 2013 nomeó Marcos Feliciano, que es un pastor evangélico reaccionarísimo para la Comisión de Derechos Humanos y Minorías. O sea que es muy fuerte cómo se ve, como durante todos esos años del gobierno del PT, incluso preparó el espacio para la extrema derecha. El caso de Argentina mostró la fuerza que tiene la movilización de las mujeres. ¿Cuál es la situación en el resto de América Latina? La lucha por el derecho al aborto en Argentina demostró que solamente con la movilización y la organización, en principio de las mujeres y las personas gestantes, pero convocando a toda la sociedad, digamos, que apoya nuestros derechos, es la única vía para avanzar. Por ejemplo, en República Dominicana hay movilizaciones enormes por el derecho al aborto. En El Salvador hubo triunfos del movimiento de mujeres que lograron sacar de la cárcel a mujeres que habían estado presas por abortar. En México también se reclama la legalización en todo el país. Creo que el movimiento en Argentina ha sido el puntapié, digamos, para rejuvenecer esta nueva oleada de lucha por la legalización del aborto en todo el continente. Y bueno, es un buen auspicio para pensar cómo continuar luchando por nuestros derechos. La clave es, como decía la feminista ítalo-argentina Julieta Lanteri, lo importante es saber que los derechos no se mendigan, los derechos se conquistan. Como nos recuerda Andrea, ningún derecho se consiguió jamás sin lucha. La lucha de las mujeres junto a los trabajadores y la juventud será capaz de derrotar todos los obstáculos que nos ponen los estados, los distintos gobiernos y los sectores reaccionarios. Tenemos la fuerza necesaria para conquistar el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y sobre nuestras vidas. Si te gustó este programa, compartilo vos también. Dale like, activa las notificaciones y déjanos tus comentarios.